muchos de ustedes quizás ya lo conozcan, él será nuestro siguiente expositor y nos va a hablar sobre transversalidad en el bachillerato tecnológico. Quiero presentarles al maestro Víctor Florencio y voy a dejar el micrófono a él para que iniciemos de una vez. Gracias. Adelante, maestro. Bueno, gracias por el aplauso. Me apoyo en esto porque lo que me inundan son los nervios. Entonces, si escuchan que la voz me tiembla, no es por la edad, sino es por los nervios, es la primera. ¿Y por qué me pone nervioso? Porque sé que mucho de lo que yo les pueda compartir puede tener impactos en la labor de ustedes y a su vez la labor de ustedes tiene impacto en vidas humanas. Entonces, estar aquí y compartir algo con ustedes es una responsabilidad muy grave, muy seria, y por eso es que tiemblo. Este es el contenido de la charla. En la primera parte vamos a tratar de responder a dos preguntas. ¿Por qué y para qué promover la transversalidad? La segunda parte, aunque ya lo hizo Daniela, es necesario recalcar diferencias entre lo transdisciplinario y lo transversal. Me remito a la experiencia en mi escuela. Tengo una compañera que desde hace 3 años nos ha invitado a trabajar en un proyecto común y ella decía que eso era transversal. Pues no, era un intento de hacer un trabajo interdisciplinario, pero no llega a la transversalidad. Entonces es importante que conozcamos esta diferencia. La tercera, ¿cómo llevar la transversalidad a la práctica? Y aquí lo que traigo no es una receta, es una serie de propuestas de lo que ustedes podrían realizar, pero seguramente me voy a quedar corto o me voy a quedar pobre, porque ustedes en trabajo colegiado se les van a ocurrir otras formas. La siguiente tiene que ver mucho con lo que expuso Daniela de manera suelta, va a haber contacto, y es qué elementos de los programas nos pueden servir para la transversalidad. La siguiente parte es qué tareas podemos hacer para promoverla y finalmente cuáles son los criterios que dan origen a la transversalidad. Todo esto, todo lo que voy a compartirles, lo pueden ustedes encontrar en los documentos que mencionó Daniela. También se los pasé a Rosa Irene, y me parece que antes de empezar tengo que hacer mención de algo. Quiero felicitarlos porque están realizando ustedes con el proyecto de Rosa Irene, Marina, Sara y los demás que integran este equipo, en el cual están los directores, están ustedes participando en un proyecto novedoso. La mayor parte de los estados se contentan con el cumplimiento. Dan una charla, hacen como que trabajan y regresan a hacer lo mismo que antes. Un trabajo burocrático. Pero la propuesta que tienen o que han pensado es una propuesta innovadora. Entonces, ojalá, a partir de esta semana, demos un pasito más, con más seguridad o con más dudas tal vez, pero nos animemos a avanzar, a movernos del sitio donde estamos, y a que no sea esto una mera reunión de cumplimiento. En ese sentido, mi felicitación y mi agradecimiento, porque se trata de hacer cosas de impacto y nuevas. Dicho lo cual, empezamos. ¿Por qué y para qué promover la transversalidad? Me parece que es importante dar respuesta a esta pregunta, porque si no la respondemos, nos convertimos en profesores maquiladores.
y nosotros somos personas creativas. Y entonces debemos saber por qué, cuál es la importancia, pero también cuál es el propósito de hacerlo. Lo que voy a presentarles están en los documentos que les mencionó Daniela. Lo único que hice fue extraer y poner en negritas. Entonces, al principio viene una serie de razones, pero luego viene continuar aprendiendo a lo largo de la vida. La transversalidad nos ayuda a impulsar esa idea de seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Pero no nada más eso, promueve una constante relación de los conocimientos y además de esto evita que pensemos que la realidad está segmentada. Es decir, en lugar de tener una visión de parcelas, tener una visión que nos permita integrar. Pero además busca responder a las exigencias de un proyecto humanista. El proyecto humanista viene en el tercero constitucional, hay mucho en la Ley Federal de Educación, pero desde el artículo tercero constitucional tenemos un proyecto humanista. ¿Por qué y para qué? Otra respuesta. El enfoque humanista busca el desarrollo íntegro de la persona. No se trata únicamente del aspecto cognitivo, se trata también del aspecto corporal y del aspecto afectivo, y también de la voluntad. Y esto tiene que ver con la idea de realizarse activa, creativa y responsablemente. Esto que suena muy bien en papel, el problema es cómo llevarlo a efecto. Una de las propuestas en el modelo educativo en el que estamos ahorita trabajando tiene que ver con la transversalidad. Pero son tareas que nos conciernen como sociedad, no únicamente como individuos, en el plano local, sabiendo que lo que hagamos tiene repercusiones en un plano global. ¿Por qué y para qué? Para aprender a aprender. Sin embargo, aquí quiero hacer un alto. No sé por qué el antiguo secretario de Educación Pública, Nuño, insistía en aprender a aprender. Porque si ustedes leen este texto, dice que significa aprender a pensar. La parte más fuerte no está en aprender a aprender, está en aprender a pensar. Y desde aquí lanzo una de las preguntas que tengo. No tengo respuesta para ello, ni es el momento de solucionarla, pero se la regalo. ¿Qué significa aprender a pensar? ¿Qué significa pensar matemáticamente? ¿Qué significa pensar filosóficamente? ¿Qué significa pensar químicamente? Ahí tenemos un trabajo muy interesante porque lo tenemos que discutir entre nosotros. La idea es que aprender a aprender significa aprender a pensar. Y aprender a pensar significa hacerse preguntas. Y aprender a pensar significa enfrentarse a la diversidad, no únicamente a lo que se parece a mí o con lo que estoy de acuerdo. Aprender a pensar significa ponerme a pensar en causas, pero también en consecuencias. Y esto ya le pega a la idea de responsabilidad. Aprender a pensar significa también controlar los propios procesos de aprendizaje. Creo que tenemos mucho que pensar ahí. ¿Por qué y para qué la transversalidad? Esto no está sacado ya del primer documento, esto está sacado del programa de comunicación. Y dice,
Es indispensable la transversalidad para el desarrollo del pensamiento crítico. Les voy a regalar una idea. ¿Qué significa pensar críticamente? Significa pensar con criterios. ¿Y qué significa pensar con criterios? Es como pensar con una coladera. Como si fuéramos albañiles y echáramos grava porque queremos arena, echamos arena en la cernidora, lo movemos y no todo pasa. Solamente pasan aquellos granitos que cumplen con el criterio de tener el diámetro, bueno, tener la medida de la tela. Tener un pensamiento crítico significa que no todo vale. Significa tener criterios para evaluar y para valorar. Entonces, pensamiento crítico y reflexivo. Quiero ir también con la palabra reflexivo. Reflexivo viene de flexión, y flexión es doblar. Reflexiona quien piensa sobre sí mismo. Yo no reflexiono cuando pienso sobre los demás, reflexiono cuando pienso sobre mí mismo. Es decir, la transversalidad debe ayudar para que nuestros estudiantes aprendan a pensar en ellos mismos con criterios. Ya que vimos el por qué y el para qué, voy a regresar a la idea que planteaba Daniela, de qué es la transversalidad y qué es la interdisciplinariedad. Esto es el texto que les presentó ella, nada más que en más pequeño. Conjunto de conocimientos o habilidades que se hacen presentes en distintos ámbitos y momentos del currículo. Los ámbitos pueden ser matemáticas, ciencias experimentales, comunicación. Los momentos pueden ser los semestres, sería una forma de entenderlo. Pero se van a presentar en diferentes momentos y en diferentes ámbitos. En cambio, la interdisciplinariedad, dice aquí, es necesaria para promover la transversalidad. Perdón, esto es que está muy sensible. Esto es lo interdisciplinario. Cuando varias asignaturas se juntan para tocar lo mismo, eso es interdisciplinario. Muchos de los intentos que hemos hecho en el aula, yo hablé de alguna de mi escuela, pero no es el único. El año pasado hicimos otro, que fue interdisciplinario, pero no fue transversal. Y entonces ahora sí me interesa llegar a algo que dijo Daniela. ¿Cuál es la relación entre estas dos? Ahora sí entramos. La interdisciplinariedad es necesaria para que se promueva la transversalidad, pero la realización de una actividad interdisciplinaria no equivale a promover la transversalidad ni la garantiza. Entonces el hecho de que en mi plantel hayamos hecho ya 2 actividades interdisciplinarias no significa que hemos trabajado transversalmente. ¿Cómo llevar la transversalidad a la práctica? La primera pregunta: ¿cuántas asignaturas deben participar en la situación de aprendizaje que promueva la transversalidad? En lugar de situación de aprendizaje, pónganle actividad si quieren. Al menos 2 asignaturas. Si trabaja una sola asignatura, no hay transversalidad. Tienen que ser al menos 2. La actividad, la situación de aprendizaje para promover la transversalidad, ¿se lleva a efecto entre asignaturas de un mismo semestre? ¿De un mismo campo de distintos semestres o de distintos campos en diferentes semestres? La respuesta sería regresar a lo que Daniela les presentó con el esquema. Hay una transversalidad horizontal, primer semestre, por ejemplo, segundo. Hay una vertical, que puede ser mate, que puede ser experimentales, en diferentes semestres, o en diagonal. Esto es algo que ya
Daniela había planteado. Y es lo que estoy planteando aquí también. En los documentos solamente van a encontrar dos tipos de transversalidad, la vertical y la horizontal, pero también se da la otra, la diagonal. Esta pregunta surgió en las academias nacionales. ¿Se debe hacer por estado? No. ¿Se debe hacer por región? No, se tiene que hacer por plantel. ¿Por qué? Porque vas a trabajar con el mismo grupo de estudiantes. Entonces no puede ser que haya transversalidad si no se trabaja con el mismo grupo de estudiantes. Por eso tiene que ser del mismo plantel. ¿Cuál debe ser la duración de esta situación de aprendizaje o de esta actividad? Depende de la situación. Podrá haber situaciones de aprendizaje que tarden 20 minutos, podrá ser algunas que nos llevan 15 días. ¿De qué depende? De lo que nosotros hagamos. ¿Qué criterios debe cumplir la situación, la actividad, para decir que está promoviendo la transversalidad? Todos los criterios. La pregunta es, ¿cuáles son los criterios? Entonces vamos con ellos. Estos son: una situación para aprender o una actividad promueve la transversalidad cuando, número 1, atiende aprendizajes esperados de varias asignaturas. Nos vamos a lo que Daniela nos compartía. Aprendizajes esperados. Segundo criterio, en una de estas asignaturas se amplía, diversifica o profundiza el significado de un conocimiento o concepto con respecto a las otras asignaturas. Hace un momento Daniela manejó el ejemplo de la argumentación. Lo van a trabajar en lógica, pero también en matemáticas, pero también en lectura, expresión, oralidad escrita 2. Y si nos vamos a los programas de estudio, encontraremos que el diálogo y la argumentación se piden también en ciencias experimentales. Y en cada uno de ellos tiene características diferentes. No se dialoga de la misma manera cuando queremos tomar un acuerdo a cuando queremos demostrar una ley en física. No se argumenta de la misma manera cuando yo le pido a una chava que sea mi novia a cuando yo tengo que enseñarle al profesor que no debo tener 6, sino 8 de calificación. Argumentar cambia de significado, se puede ampliar, se puede diversificar, se puede enriquecer. Preguntaba yo el día de ayer a una compañera, en química se habla de reacciones. ¿Se entiende de la misma manera reacción en química que reacción en física? ¿Cómo se entiende reacción cuando yo me estoy comunicando con otra persona? Un solo concepto amplía su significado, lo diversifica. Y estoy planteando solamente 2. Identificar esos conceptos va a ser parte de nuestro trabajo. Seguimos. Tercer criterio, el conocimiento o concepto se usa para hacer algo. Por favor, aquí hace un momento hubo una observación muy interesante. Hay que tener cuidado con ser utilitarista, sí. Por eso Daniela dijo, no se trata de únicamente aprender aquello que es útil en apariencia. Se trata de que este conocimiento tenga cierta relación con los intereses de la persona. Y los intereses no necesariamente son prácticos. Hay intereses conceptuales, a veces nos da por estar discutiendo cosas.
Hay intereses de tipo emocional. Siguiente. Se relaciona con los contextos de los estudiantes. Cuando hablamos de contexto, no nos referimos únicamente al ámbito geográfico o al ámbito cultural. Hay un ámbito político, no estoy hablando de partidos, hay un ámbito político en el cual lo que yo haga tiene impacto en los demás. Hay un ámbito económico, entonces tiene relación con el contexto de los estudiantes. Siguiente, favorece el desarrollo de los integrantes del grupo de manera equitativa. Y aquí quiero compartirles algo que me dejaron pensando la semana pasada cuando di mi conferencia magistral en el INAOE. Un doctor en electrónica, ya retirado, me preguntó, ¿qué aprenden los que no aprenden? Y la pregunta a mí me pegó, porque la idea es favorecer el desarrollo de los integrantes del grupo, en su conjunto. Estos son los criterios. Ahora vamos a entrar a la siguiente parte. ¿Qué elementos de los programas pueden servirnos para promover la transversalidad? Pero como hace un poco de calor y están cansados, vamos a descansar un momento. Yo tomo agua, ustedes se ponen de pie y vamos a hacer algo todos juntos. ¿Les parece? Bien, este pequeño ejercicio tiene que ver con algo que está, me voy a atrasar mucho, pero tiene que ver con, ¡pam! ¿Dónde está? Ah, está acá. Tiene que ver con la capacidad de reflexión. ¿Qué estoy haciendo que no me sale lo que Víctor Florencio dijo? Entonces, hago un análisis de mis movimientos para determinar qué no estoy haciendo. A eso se le llama reflexión. Con palabras modernas, metacognición. La posibilidad de ponerme a pensar qué hago, cómo lo hago, ¿qué sé? Bien, avanzo. Estábamos en esta parte. ¿Qué elementos de los programas pueden servirnos para promover la transversalidad? Aquí me gustaría, antes de tocarlo, platicarles a ustedes cómo estuvo la elaboración de estos programas. He tenido la fortuna, como lo decía, en el año 2004 me tocó participar en la elaboración de los programas. Muchos de ustedes lo vivieron, hay compañeros aquí que no fue así, pero muchos de ustedes vivieron el cambio cuando entraron las secuencias didácticas, cuando se hizo el cambio de plan de estudio, les tocó a muchos. Me tocó eso. Después me tocó cuando las competencias se incorporan, allá en el año 2008 también me invitan a participar. Y en esta ocasión, pero éramos todos profesores de bachillerato tecnológico. En esta ocasión, en el año 2016, recibo la invitación por parte del subsecretario para coordinar el trabajo de humanidades. Pero era el único profesor de bachillerato tecnológico. Todos los demás, quien ahora es nuestro director general, Ricardo Cantorán, él por el área de matemáticas con el CIMBESTAB, Flaxo,
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, es la responsable de los programas de comunicación y de ciencias sociales, y quien los coordina es Lorenzo Gómez Morín. Y el área de ciencias experimentales, quien lo coordina es Ricardo Valdés. Yo soy el único de los cinco coordinadores que era profesor de bachillerato también. Cada coordinador reúne a su gente y trabaja con ellos. Pero nosotros, como coordinadores de equipo, de campo disciplinar, teníamos reuniones. De hecho, Daniela platicó de cómo elaboramos la idea de los aprendizajes esperados, de los ejes, y cómo estuvimos discutiéndolos en reuniones. Nuestras reuniones no eran nada más de nosotros. En cada reunión teníamos invitados que eran personas de diferentes instituciones, ante las cuales discutíamos y ellos hacían ciertas evaluaciones de lo que estábamos realizando. Fue un trabajo que nos llevó 1 año y medio aproximadamente. Yo asistía a las reuniones como coordinador de humanidades y presentaba los avances de lo que habíamos hecho. En mi caso, yo tenía 4 equipos de trabajo. Tenía el equipo de lógica, el equipo de ética, de temas de filosofía y de literatura. Nosotros no llevamos literatura, pero los bachilleratos generales sí, y nosotros tuvimos que hacer los programas de literatura. Entonces, yo tenía un equipo y cuando tenía oportunidad los llevaba a ellos para que estuvieran en las reuniones. Estas reuniones nos permitían distinguir. Recuerdo mucho cuando yo expuse que hay un argumento que se llama argumento por analogía. Es algo que los chavos tienen que aprender. Y recuerdo que Daniela habló de cómo la analogía tiene que ver con la proporcionalidad. Y ella habló de cuestiones de derecho. ¿Cómo se asigna una pena? Tiene que ver con cuestiones de proporcionalidad, que a su vez tienen que ver con cuestiones de analogía. Para mí algo de lo más interesante fue ir descubriendo cómo había contacto en muchos conceptos. Cuando platicaban los de experimentales lo que estaban tocando, no podía dejar de pensar en lógica, en ética y en temas de filosofía y de trazar contactos. Les comparto una de las ideas que me surgió cuando escuché hablar de estocástico, de matemáticas. Cuando yo escuché acerca de probabilidad, de cómo muchas de nuestro comportamiento, de lo que nos pasa, es una cuestión aleatoria, de azar, pero también cómo muchas cosas son predecibles. Un poco el ejemplo que puso Daniela sobre Newton, y hablaba del movimiento del cometa. Y entonces me puse a pensar, ¿cuántas cosas de nuestra vida, cuántas cosas de mi vida, yo las puedo entender como predecibles y cuántas cosas están sujetas al azar? Y entonces la pregunta es, ¿cómo tomo decisiones? Y dije, ahí está ética. Porque qué tanto cuando yo tomo decisiones me porto como Dios Padre diciendo, así va a ser, y resulta que no fue así. O qué tanto tomo humildad en mis decisiones y digo, yo pienso que puede ser esto, estoy prediciendo, pero las cosas pueden cambiar. Y entonces, si nos damos cuenta, hay una relación muy estrecha entre filosofía y matemáticas. Hay un punto de encuentro. Bueno, cosas como estas surgieron por la posibilidad de estar comentando entre los diferentes coordinadores de campo. Entonces, esto me permitió encontrar que no únicamente los aprendizajes esperados son un elemento de transversalidad, que hay más, y es lo que voy a compartirles. El primero, los contenidos. ¿Y los contenidos de qué?
de los aprendizajes esperados. Si nosotros nos clavamos, nadamos tantito en los programas, vamos a encontrar que tienen en un aprendizaje esperado, hay habilidades en juego, hay conceptos y hay actitudes. Nuestra chamba, nuestro trabajo es identificarlos. A veces tenemos que discutirlo, no es gratuito, no es evidente, tenemos que pensarle un rato. Bueno, ese es un elemento transversal. De hecho, la propuesta que les tenemos es que el día de mañana, no creo que nos dé tiempo el día de hoy, pero que el día de mañana hagamos este ejercicio. Ya platicaré un poco más después de él. Otro elemento de transversalidad está en las prácticas para el aprendizaje. En las prácticas para el aprendizaje, yo pongo 4. La primera, aprender mediante investigación. Y aquí digo cuál es una de las tareas que vamos a tener. Tenemos que leer los programas como se los hicieron los equipos de diseño. Estos programas, la liga está en la SEMS, no aparecen directamente, hay que buscarlos, pero ahí están. Y nos interesa que ustedes lean lo que hizo Daniela y Ricardo, lo que hicieron para matemáticas, lo que hizo el equipo de humanidades para humanidades, porque después se hicieron unos programas para ustedes, por parte de varios compañeros, en el que hubo cosas que se modificaron. Entonces nos interesa que lean los programas originales. Y en los programas originales vamos a encontrar lo siguiente: ¿cómo se propone el aprendizaje en filosofía? Investigando. ¿Por qué? Porque filosofía es eso, es investigar. Cuando el señor Sócrates es condenado a muerte, sabe que va a beber la cicuta, realiza una defensa de lo que ha hecho y dice: aunque ustedes me condenen, soy inocente de lo que ustedes están diciendo, acepto la ley, acepto que me condenen, pero por lo que ustedes me están condenando, yo no soy culpable. Ustedes me hablan de que estoy pervirtiendo a la juventud, lo que estoy haciendo es que hagan un alto en su vida y que se pongan a pensar qué están haciendo con su vida. Y eso creo que todos lo necesitamos en algún momento. En la vida profesional, en la vida de pareja o en la vida de soltería, necesitamos hacer un alto y ponernos a pensar: ¿estoy viviendo como quiero vivir? ¿Vale el tipo de vida que tengo? ¿Y eso qué es? Eso es investigar. ¿Qué es lo más importante para mí? Eso es investigar. Así se aprende la filosofía, se aprende investigando. Entonces la propuesta en humanidades no es de que el profesor se pare frente a los chavos y les diga lo que es la ética, ni les diga cuáles son los principios morales, ni lo que deben hacer. La idea es que el profesor promueva que el aula se convierta en un espacio de investigación. Pero lean matemáticas y van a encontrar cómo el programa de matemáticas también habla de aprender matemáticas mediante la investigación. Por favor, no se trata de enviar a los chavos a la biblioteca a buscar qué significa un concepto. Se trata de algo diferente. Bueno, una práctica para el aprendizaje está en la investigación. Eso tenemos que leer los programas. Pero otro está en la lectura. No es responsabilidad de lectura, expresión oral y escrita que los chavos aprendan a leer y mejoren sus hábitos, su práctica de la lectura. Si nosotros, profesores de sexto semestre, no sabemos cómo fue la evolución de los muchachos, no podemos escoger qué tipo de lectura les vamos a dejar. No puede ser que nuestros estudiantes de cualquier escuela lean
los textos del mismo grado de dificultad en primer semestre que en sexto semestre. Significa que nosotros no estamos al tanto de cuál ha sido su desarrollo. Así que las actividades de lectura las tenemos que diseñar con cuidado, porque es responsabilidad de todos. Igual con la escritura. Y la lectura y la escritura son prácticas de aprendizaje. Aquellos de ustedes que hayan escrito un texto, recordarán que sentarse frente a la hoja en blanco y empezar a llenarla cuesta trabajo. Somos capaces de tirar un rollo hablando, pero cuando se trata de escribirlo, tenemos que regresar, tachar, enmendar, corregir. Pero esa es una responsabilidad de todos. Siguiente, el diálogo y la argumentación. No son únicamente de filosofía. Daniela ya lo dijo con respecto a las matemáticas, pero es respecto a todos. ¿Cómo canijos queremos tener una sociedad democrática si no hemos aprendido a dialogar y a argumentar? Si no hemos aprendido a escuchar al otro que piensa diferente a mí. Prácticas para el aprendizaje. Y llego a la tercera. Los programas tienen elementos de vida. Cuando estábamos discutiendo los programas, cuando estábamos discutiendo qué era lo que tenía que quedarse en los programas, imagínense ustedes que están ante el conocimiento universal, muchísimas cosas y la tentación de meter todo. Te da la tentación de meter muchas cosas. Es que esto tiene que saberlo, y esto tiene que saberlo, y esto tiene que saberlo. Realmente hacer una depuración y decir, esto es lo que tiene que saber, cuesta trabajo. Y muchísimo. Pero un criterio fue esto, que sea significativo en la vida de las personas. Que así como le permite desempeñarse en el plano económico, le permita desempeñarse en el plano afectivo y en el plano político. Por eso la idea es formar ciudadanos en un sentido amplio de la palabra. ¿Cuáles son estos puntos? Por ejemplo, el aprender a pensar. No sé cuántos de los que están presentes tienen 25 años o menos, pero los que tengan 25 años o menos ya vivieron el fenómeno del amor y se preguntaron qué es el amor. Y quienes tienen aquí 35 años o menos, ya se lo preguntaron y su respuesta fue diferente. Y aquellos que tienen 45 años, ya se lo preguntaron y su respuesta es diferente. Y cuando llega uno, los hombres, a los 65, 70, ya en el amor aparece la palabra próstata. Aprender a pensar por uno mismo. Bien, otro elemento, proyecto de vida. Tenemos que hacer un alto en la clase, un día en matemáticas, para que los chavos se pregunten, esto que trabajamos hoy, ¿qué tiene que ver con tu proyecto de vida? Y así como lo preguntamos para matemáticas, para cualquiera de ellos. Siguiente, comunicación oral. Esto lo comentó hace un momento Daniela, a propósito de una fotografía. Decía, ¿cuántos estudiantes no son capaces de pararse frente a otros y decir de manera clara, breve, efectiva y además cálida o respetuosa lo que está pensando? Pero si no damos opción en las clases a que se haga esto, los chavos difícilmente lo van a tener. Ejemplos podría dar muchos, pero quiero hablar de un compañero de mi plantel. Es jovencito, relativamente, fue primer lugar en física a nivel nacional en uno de los premios que ha ganado nuestra escuela. El chavo estudió en el Politécnico, se graduó con honores. El inglés
excelente manejo, muy buen manejo de matemáticas, y cuando le ofrecen trabajo tiene que competir contra 8 chavos salidos de otras escuelas y es donde pierde. ¿Por qué? Porque no había desarrollado habilidades de comunicación oral. Estoy poniendo un ejemplo entre muchos otros que pueden ser. Siguiente, habilidades socioemocionales. Y la otra, competencias genéricas. Sobre esta parte quisiera tocar algo brevemente, espero después no repetirlo. En mi escuela tenemos muchos estudiantes que van al conservatorio de Huauchinango. Eso significa que de 7 a 3, de 7 a 2 están en la escuela y por la tarde, a las 4 de la tarde, inician sus clases en el conservatorio. Tienen ocupado todo el día, tienen poco tiempo para hacer tareas. Tienen las mejores calificaciones en la escuela. ¿Por qué? Porque aprender música en serio, aprender a leer nota, participar en un coro, en una orquesta, desarrolla ciertas habilidades que no se pueden desarrollar de otra manera. El arte no tiene que ser algo paraescolar. Tenemos que ver cómo lo incorporamos en nuestras asignaturas. Hay varias competencias genéricas que tenemos olvidadas en nuestras escuelas. Nos centramos en comunicación, en métodos, en trabajo en equipo, pero hay otras que tenemos olvidadas. Ahí tenemos aspectos de transversalidad. Avanzo. La siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer como profesores para promover la transversalidad? Son varias las cuestiones. La primera, explorar los aprendizajes esperados. ¿Y qué vamos a explorar en ellos? ¿Qué habilidades, qué conceptos o qué actitudes son nudos en las redes de aprendizaje? Explorar los aprendizajes esperados para identificar cuáles son estos. Yo quiero subrayar la palabra explorar. Significa que como en toda exploración me voy a adentrar en un terreno que yo espero encontrar algo, pero que también es nuevo. Y entonces hazlo como hicimos el ejercicio de hace un momento. Tú no te diste cuenta que yo estaba cruzando los brazos, porque para ti no formaba parte del ejercicio, aunque era obvio. Obvio significa lo que tengo delante de mis ojos. Bueno, explorar es eso. Éntrale, aunque seas de matemáticas, entra a los aprendizajes esperados con la idea de que voy a encontrar algo nuevo, algo diferente. ¿Qué es? Que a lo mejor voy a salir arañado porque me metí en un zarzal o en un berenjenal. Que a lo mejor voy a salir embarrado porque crucé un pantano. Sí, pero esa es la idea, exploremos. Pero esta exploración no la puedes hacer solo. Siguiente, ¿qué otra tarea podemos hacer para la transversalidad? Estas son las redes, no se ve muy claro, pero la idea es que cada asignatura está formada por redes de habilidades, conceptos y actitudes, y que entonces cada campo disciplinar está formado y que entonces los 5 campos forman una red de 5 redes. Entonces podemos trazar nudos en lo horizontal y en lo vertical. Y es lo que tenemos que buscar. Lo que me interesa aquí es que nos demos cuenta que se trata de explorar no únicamente mi asignatura, sino las asignaturas de otros. Que no podemos seguir siendo islas o elementos aislados en las escuelas. Tenemos que buscar cómo nos podemos unir unos con otros. ¿Qué otro elemento? Identificar didácticas específicas. Por favor, los que no sean de humanidades, lean en el programa qué significa comunidad de indagación.
para que conozcan cuál es la propuesta didáctica de humanidades. Los que no sean de matemáticas, lean matemáticas, para que vean cuál es la propuesta de matemáticas. Les aseguro que se van a encontrar grandes sorpresas. Pero vamos a las didácticas específicas. Me parece que este es uno de los grandes aportes de la propuesta del modelo que se está trabajando ahorita. Que ya no es una didáctica para todos por igual, sino que se aprende diferente, química, las ciencias experimentales, de la biología, por ejemplo. Y que se aprende diferente las matemáticas que la filosofía. Habrá puntos de contacto, cierto, pero tienen especificidades que son importantes. ¿Qué otra tarea podemos realizar? Bueno, aquí de la comida de investigación. Otra cosa que podemos hacer es proponer actividades y productos integradores relacionados con el desarrollo de la lectura y la escritura. Es un trabajo que podemos hacer. Otro trabajo que podemos hacer es identificar, describir o proponer actividades de argumentación. ¿Cómo piensas generar la argumentación ese día en clase? Otra más, realizar actividades interdisciplinarias. Recuerden que esto tiene que ser al menos con 2 asignaturas. ¿Qué otras tareas podemos realizar? Con los elementos de o para la vida. ¿Qué significa aprender a pensar en cada asignatura? Yo creo que aquí tenemos mucha chamba en las academias, porque esa puede ser una pregunta. ¿Qué significa pensar matemáticamente? Siguiente. Les recuerdo esto que vimos al principio. Aprender a pensar significa cuestionarse y varios otros elementos. Pero además, en los elementos de la vida, la pregunta que ya decíamos hace un momento, ¿qué puede aportar esto que aprendimos hoy al proyecto de vida? Pero también nos puede, alguna otra actividad que puede servirnos es identificar criterios para promover y evaluar el desarrollo de la comunicación oral o escrita. En nuestras rúbricas, ¿cómo vamos a pensar? ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta nosotros y los estudiantes que ahora se comunican mejor que antes? Por eso es la diferencia que marca Daniela en la evaluación es importante. Una evaluación para mejorar y no una evaluación punitiva. No una evaluación para poner 5, sino una evaluación que permita saber si estoy o no mejorando. La otra, una actividad muy interesante puede ser identificar qué habilidades socioemocionales se pueden desarrollar en mi asignatura. Y este es un trabajo que nos lleva a sentarnos como profesores a pensar. Otra tarea que podemos realizar es proponer actividades en cada asignatura que se enfoquen al desarrollo de competencias poco atendidas en mi plantel. Imaginemos de pronto que en una reunión decimos los profesores, en este periodo vamos a trabajar con el arte, todos. ¿Qué lectura, qué actividad vamos a trabajar? Eso forzosamente nos va a mover de nuestros lugares. En mi plantel se los propuse un día a los de matemáticas y los de matemáticas me dijeron con un entusiasmo, no se puede. Pero cuando voy a la Facultad de Ciencias de la UNAM y veo a matemáticos y a físicos, veo que traen una novela, traen un libro de poesía,
Y entonces hay una gran relación. Les recomiendo un libro, léanlo en fragmentos, léanlo por capítulos sueltos, pero se los recomiendo. Porque el libro hace una propuesta muy interesante, se llama El ábaco, la lira y la rosa. El ábaco, la lira y la rosa. Y este libro dice, un problema que tenemos todos es que hemos separado el arte de la ciencia y de la sabiduría. El libro se llama El ábaco, la lira y la rosa. El ábaco, la lira y la rosa, y está en la colección La Ciencia desde México. Debe estar en la biblioteca de ustedes y si no lo encuentran en el ILCE. Pero lo que me interesa es esta idea de que hemos separado cuando en realidad deben estar juntos. Aquellos que quieran seguirme en Facebook, antier subí un artículo que habla del teatro. Imaginemos llevar una obra de teatro en matemáticas, ¿qué tanto podría permitirnos que aprendieran? Pero no una obra escrita por nosotros, escrita por ellos. Uno se lleva tremendas sorpresas. A mí me pasó en lógica. Apliqué un examen escrito y muchos de mis chavos reprobaron. Cuando les pedí que hicieran un video y que ellos me hicieran el guión del video e identificaran los elementos teóricos, allí estaba lo que yo en el examen no había podido identificar. Y fue llevar el arte a la escuela. Estoy hablando de una competencia genérica poco atendida. Son tareas que podemos realizar para la transversalidad. Aquí están algunas de las competencias poco atendidas, pero si ustedes lo sabrán, como yo, es cosa de ver las planeaciones que entregamos en servicios docentes y darnos cuenta de cuáles son las más atendidas y cuáles no pelamos. Esto ya está, realizar actividades interdisciplinarias. Pero yo quiero trabajar sobre algo aquí, quiero comentar algo. Les decía yo que la semana pasada estuve en el INAOE y participé, además de dar mi conferencia y el taller, participé en un conversatorio. En este conversatorio estuvimos 10 de los que dimos talleres o conferencias. Había personas muy interesantes ahí, doctores en física, doctores en química y de diferentes partes de la República. Hubo un profesor, un investigador de Chiapas. El conversatorio era sobre los retos que tenemos, decía, retos de los profesionales de la educación. Y el profesor de Chiapas, un investigador, decía, basándome en la experiencia de mi estado, puedo decir que uno de los retos que tenemos los profesores es aprender a dialogar, porque no escuchamos a los otros. Lo planteaba como un problema. No sé qué tanto les quede a ustedes, pero yo puedo hablar de mi plantel y de mi estado y decir que sí, que es cierto. En las reuniones de academia poco dialogamos. Dialogamos en el sentido fuerte. Poco nos escuchamos. Y a veces se debe a que tenemos etiquetado al otro. Recuerden las reuniones sindicales y las reuniones con los directivos. Cuando un tipo levanta la mano y ya lo tenemos clasificado. Hijo, ahorita va a decir puras tarugadas. O bien, hay personas que van a hablar, levantan la mano y atentos todos. Porque este es el bueno, iba a decir yo el chingón, pero no. Este es el bueno. Tenemos etiquetadas a las personas y nos cuesta trabajo movernos de ahí. Y quizá por eso en las escuelas trabajamos mucho de manera parcelada.
y más si no nos cae bien. Esto implica aprender a dar un pasito. Los profesores somos de muchos tipos. Hay profesores artesanos, que así como en el taller, copiamos a los profesores que tuvimos. Hay profesores científicos, aquellos que ya leyeron muchos libros y nos citan teorías y corrientes. Hay profesores tecnológicos, proyectores y computadoras. Hay profesores sí, esa canción me pone medio romántico, qué bueno que la quitas. Están otros profesores que no son los profesores fonéticos, no frenéticos, fonéticos. ¿Qué significa frónesis? Significa prudencia. Prudente es aquel que reconoce que somos diferentes, sí, pero que compartimos algo. Y en lugar de ahondar las diferencias, se pone a explorar qué compartimos y qué podemos construir a partir de ahí. No es necesario que lo diga, pero pueden seguir trabajando en sus escuelas de manera separada, pero también pueden hacer el intento de dar un pasito y decir, ¿qué tal si hacemos una actividad interdisciplinaria? ¿Qué tal si dejamos la misma tarea los dos? Y los dos evaluamos de diferente manera la misma tarea. Déjenme que les regale una experiencia breve. Por andar metido en estos asuntos, me han invitado de varios estados a dar asesorías. De las más fuertes que me ha tocado es el estado de Puebla y la Ciudad de México, Colegio de Bachilleres de la Ciudad de México. Son muy grillos en la Ciudad de México, llegar ahí es enfrentarse a una grilla muy fuerte, y cuando digo grillos no es peyorativo, lo que pasa es que hay una normal, es la Ciudad de México, y entonces el nivel académico más alto de la República está ahí. Muchos profesores tienen doctorado y son profesores de bachillerato, o sea, es muy fuerte pues. Filósofos, por ejemplo, si pregunto cuántos filósofos hay en Cuernavaca y hay 10, lo aplaudiré. Pero allá en la Ciudad de México, en cada plantel hay muchos filósofos. O sea, el nivel es distinto, ¿no? Bueno, el asunto es que una de las maravillas que me encontré fue la propuesta de Puebla. El bachillerato de Puebla, el bachillerato estatal, está proponiendo una evaluación compartida. Esto significa no que cada quien evalúe cosas diferentes, sino que todos ante el mismo producto evalúan lo mismo y luego comparan sus evaluaciones. Muy interesante porque lleva a los profesores a discutir. ¿Qué es lo importante? Y a mí me tocó estar presente en las discusiones y cómo aprende uno, cómo se mueve de su lugar. Y con esto me gustaría estar marcando algo que dijo Daniela. A lo mejor, a partir de enero, hay muchas cosas que cambian. Lo que no tiene que cambiar es poner en el centro a los estudiantes y su aprendizaje. Lo que no tiene que cambiar es la posibilidad de que nosotros como profesores trabajemos como comunidad, como colegiado. Porque me parece que eso es algo de lo más rescatable. Lo que no tenemos que permitir es que se piense que aprendemos por igual filosofía que matemáticas, cuando son aprendizajes específicos y didácticas específicas. Bien, avanzo. Prácticas transdisciplinarias, productos integradores, prácticas de argumentación, prácticas para hacer explícita, esto ya lo habíamos trabajado, y ahora entramos con cuál es el origen de los criterios, pero para esto déjenme ver qué hora es. Ok, nos quedan 5 horas de trabajo, entonces no tenemos problema.
A mí me dijeron, los profesores de Morelos son tan entrones que llegan a las 12 de la noche y te dicen, no hay cohetes, seguimos trabajando. Bueno, ¿les parece si se ponen de pie? Sale, vale. Continuamos. ¿Cuál es el origen de los criterios? No voy a tocarlo de manera exhaustiva, simplemente voy a ir indicando algunas cuestiones. Los criterios que les presenté hace un momento, los criterios, si ustedes recuerdan eran 5 o 6, están sacados de los documentos. Esta presentación se les va a quedar, así que no es necesario que se desgasten tomando nota, ¿sí? Lo hubiera dicho al principio, ¿verdad? Sí, pero me da gusto cuando en lugar de tomar fotografías como ciertas personas
Toma nota. Está bien por las fotos. Bueno, vamos con el origen de los criterios. ¿Listos? Esta es una parte del texto y dice, el estudiantado amplía sus experiencias mediante acciones, actividades y prácticas, mediante indagaciones dialógicas en contextos de la vida cotidiana. Esto está sacado de un programa y está sacado del documento base. ¿Esto con qué tiene que ver? Con lo de los criterios. El criterio se relaciona con el contexto de los estudiantes. Voy con otro criterio. Se resuelven problemas geométricos mediante procedimientos algebraicos. Este método resulta de suma importancia para este nivel de estudios, pues ayuda a la articulación de áreas del saber con otros dominios del conocimiento. Esto es base para otro criterio, porque además permite un salto cualitativo en las formas de razonamiento. Tiene relación con dos de ellos, con el criterio de atiende a aprendizajes esperados de varias disciplinas y con otro, en una de las asignaturas se amplía, diversifica o profundiza el significado de un conocimiento que se ha logrado en otra asignatura. La otra, favorece el desarrollo de los integrantes del grupo de manera equitativa. Voy a hablar aquí de un compañero ya muerto y una tristeza que había con ese compañero ya muerto es que era excelente dándole clases de bioquímica a un estudiante, mientras los otros 30 y tantos no existían para él. Estoy hablando de un caso extremo, pero a veces así pensamos las clases. Pensamos las clases en los mejores estudiantes bajo esa etiqueta, cuando aquí la idea sería cómo lo podemos lograrlo con todos. Bien. Sentido didáctico nuevo. Me parece que esta presentación no tengo que pasárselas así, más bien es una invitación para que ustedes busquen de dónde vienen todos los criterios, pero podemos encontrar mucho. Fue una exploración que hice para que veamos que no son sacados de la manga. Bien, es una chamba larga y si no, con el trabajo que tenemos, hasta ahí podría quedar. Bien, ¿qué vamos a hacer a continuación y qué nos queda? A quien esté manejando le pido que ponga de nuevo la presentación, porque yo me salí sin querer queriendo. Gracias. Ok, bien. Antes de que yo diga cuál es la chamba, vamos a tener un momento, una chamba que va a quedar para que piensen ustedes. Vamos a tener un momento para preguntas. Quiero comentar algo. Generalmente este espacio lo ocupamos para convertirlo en foro. La idea no es que sea foro, la idea es que planteemos preguntas. Entonces es muy probable que si alguien habla, levanta la mano y nos dice algo y no hay pregunta, yo le pida cuando termine y cuál es la pregunta. ¿Sí? La idea es que vamos a preguntar. Si no hay forma de dar respuesta ahorita, lo podremos pensar para después, pero me parece que una pregunta nos puede ayudar mucho a todos. Entonces, si les parece, comenzamos con eso, con preguntas y quizá con respuestas. ¿Quieren un momento para hacer preguntas? Piénsenlo. Anótenlas, por favor.
Gracias, gracias. Sergio Jiménez Vázquez, del CEBETI 136 de Jujutla, Morelos, a sus órdenes. Una pregunta, cuando hablamos de transversalidad, ¿puede ir de la mano con el aprendizaje basado en proyectos? Gracias. Quisiera recordar lo que dijo Daniela. Digamos, podemos decir que el aprendizaje basado en proyectos fundamentalmente es interdisciplinario, pero eso no te garantiza que promueva la transversalidad. Entonces, lo ideal sería que al hacer el proyecto pensáramos cuáles son los conceptos, habilidades o actitudes que van a tener un significado diferente con nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, la respuesta en breve es: puede favorecerlo, pero no lo garantiza, ¿sí? Gracias a ti, Sergio. Por favor. Cuando establecemos o desarrollamos la asignatura de cálculo diferencial, normalmente establecemos conceptos. Dice que es la rapidez de cambio que sufre una función. Aquí es donde se establece la transversalidad, en donde decimos, cuando estamos viendo física, ¿sí? Es la rapidez de cambio que sufre un móvil, hablando de velocidad, ¿sí? Y si ese móvil se desplaza a esa velocidad y cambia de velocidad en una distancia determinada, estamos hablando de aceleración. Mi pregunta es: ¿estoy correcto en la transversalidad? Gracias, Justo. Sabes que solamente lo que acabas de hacer ahorita es la exploración del nudo. Bien, ahora el punto es que como profesores o como profesor nos pongamos a pensar, ¿cómo le vamos a hacer para que el estudiante se dé cuenta de que lo que trabajó en matemáticas adquiere un significado, se enriquece su significado en física? O sea, tienes la situación de aprendizaje, tienes que pensar cómo le vas a hacer para que el chavo caiga en la cuenta de eso que tú sabes. Porque si tú lo sabes y el de matemáticas y de física lo saben, pero el chavo no se percata de ello, no hubo transversalidad. Tiene que haber un momento en el que el chavo se dé cuenta de ello. De hecho, en matemáticas establecemos muchos criterios. Si dominamos el álgebra, la geometría plana, la geometría analítica, entonces tenemos que dar esa relación que existe, ¿sí? En una línea, hablamos de una línea recta, que es precisamente el vehículo que se está desplazando, o es una partícula que se está desplazando y hay una reacción química, o un crecimiento biológico, que puede ser de manera ascendente o descendente. Tenemos que establecer la integración de ese conocimiento e irlo llevando paulatinamente. Yo lo dije así, ¿por qué? Porque tenemos muchos matemáticos en el estado y que nos conocemos perfectamente bien. Espérame, Justo, una pregunta para que nos quede claro. Cuando dices tenemos que establecer, ¿quiénes son ese tenemos? Ese nosotros, ¿quiénes son? ¿Los profesores? Los maestros. Ese es el punto. Los que tienen que hacerlo son los estudiantes. Y entonces aquí ustedes tienen que ponerse a pensar cómo le van a hacer para que los chavos se den cuenta de esa conexión. Esa es la parte fuerte. Ustedes lo identifican muy bien como matemáticos. Pero ahora, ¿cómo hacer para que los chavos se percaten
de que lo que aprendieron en matemáticas tiene significados particulares en biología, en química o en física. Esa es la chamba que tenemos. Gracias, Justo. ¿Alguien más? Por favor. Hola, Florencio. Sí, buenas. Hola. Jorge Tejeda, del CEBETIS número 76, subdirector académico. Sí, así se escucha, el subdirector académico. Hola. Florencio, ahorita mi pregunta va en este ende, ¿no? En tu experiencia, ¿cuál sería para escuelas, ¿no? Y te digo como la que está aquí de nosotros, que son más de 100 docentes, ¿verdad? Que ahorita con la parte de la reforma tengo un matiz de docentes idóneos con pocas horas, 20 horas, y tengo docentes ya de muchos años, ¿verdad? Para promover la realización de trabajos. Fíjate que ahorita pienso y estoy pensando en otra situación, ¿verdad? En una familia siento que cuando el papá y la mamá están bien, se relacionan bien, los hijos automáticamente tienen menos problemas, no sé si me entiendas. Veo la aplicación, lo que hay que promover en los estudiantes, ¿verdad? Lo que vamos a mover. Pero esa parte, cómo promover en el docente, ¿verdad? Esas capacidades de investigar, de intercambiar, porque primero es el que la debe tener, ¿no? Yo siento que tú no das lo que no tienes. Entonces, cuando al momento simplemente ahorita lo que estamos haciendo, ya estoy tomando nota, y estoy buscando los espacios en los que los docentes, estamos hablando de más de 100 en ese plantel, de diferentes áreas, ¿cómo vamos a combinar a los de matemáticas? Y ahorita los horarios ya están hechos, ¿verdad? Porque nos los pidieron antes de salir de vacaciones. Entonces hay que generar los espacios para que pueda relacionarse ese maestro de matemáticas con el maestro de química, con el maestro de lectura, en los momentos en que lo vamos a hacer y en qué situaciones. Ahorita, con condiciones, con que sean dos asignaturas, ya estoy tocando ese punto, ¿verdad? Pero sí hay puntos ahorita muy buenos, muy finos, ¿verdad? De motivación, de resolver problemas, donde el chico tiene la parte de habilidades socioemocionales bien y que las está manejando, conoce que hoy amaneció de malas el muchacho, ¿verdad? Bueno, ¿cómo manejas eso de que hoy estás de malas? O que no te llevas con el compañero de al lado, el otro estudiante que me tocó ser equipo con él, ¿verdad? No me llevo. Bueno, tenemos que hacerlo trabajar. Pero eso lo transporto, y te digo porque ahora lo que estoy pensando, eso lo transporto a mis maestros. El maestro ya amaneció de malas, tuvo un problema, ¿sí? Se peleó, están operando a su hijo, no le alcanzó la quincena, tuvo un accidente, no se iba con los maestros de la otra área, no se hablan, es más, es de la misma asignatura, son de la misma academia y sin embargo ellos tienen muy mala relación, ¿verdad? Entonces, a lo mejor son pequeños detalles, pero que finalmente, si no resuelves eso, ¿sí? Al momento de que se quiera trabajar con los muchachos, ¿verdad? Sí se te va a reflejar. Entonces, realmente, ¿cómo lo están manejando tú que estás en varias escuelas, en otras situaciones? ¿Cómo manejan esa parte? ¿Verdad? Esa parte es importante. Y sé que hay muchos cursos en línea, sé que sí están muchos cursos y todos estamos participando en diferentes partes. Pero fíjate que hay ese punto también, esa parte de los cursos en línea, ¿sí? No creas, a la hora de hacerlo personalmente, ya tú y yo, ya platicando, ya hablando, ¿sí? Es difícil llevarlo a ese ámbito, ¿no? Al ámbito práctico, donde vamos a tener ya un efecto para que no sea simulación, sino que sea realmente con eso. La otra, te digo, los espacios son pequeños. Ahorita si revisaste ahorita cómo va a quedar el calendario, ese semestre parece un trimestre, ¿verdad? Entonces, no creas, es esa dinámica. Y sí me gustaría, si tu posibilidad está, momento de darnos esas herramientas para lo que nos toca coordinar y lo que se vio en la reunión anterior de ser líderes, estoy de acuerdo con eso, tengamos la idea de llevar a cabo los proyectos, ¿sí? Y como tú dices, a lo mejor no tenemos mejores resultados, pero sí ya estamos yéndonos hacia ese camino, nada más que sí, esta dinámica como viene sí la veo un poco difícil y ahí sí me gustaría esa parte, ¿no? O sea, lo que ya comentaste, de acuerdo, lees las lecturas, lo entiendo, compartir experiencias, lo entiendo, pero ¿cómo se le podría hacer o si tienes esa manera de llevarlo a ese efecto y que realmente sea real? Disculpen. Bien, ¿tu nombre? Jorge. El día de mañana a las 3, como en el camino, porque tengo que llegar a Huauchinango a buena hora, porque el día miércoles me toca trabajar con presidentes locales de academia, de mi plantel.
y les voy a presentar lo que les presenté a ustedes. Esto se lo presenté a mi director, a mi subdirector, a los jefes de docentes, a los de escolares y a 2 o 3 colados de esos profesores que les gusta participar, estuvieron ahí. Y quedaron de que yo lo voy a trabajar con profesores, con presidentes, porque la próxima semana, lunes, martes y miércoles, vamos a tener un trabajo similar al que ustedes van a hacer mañana, aquí. ¿Qué es? Bueno, no, va a ser una parte igual, pero voy a platicar qué vamos a hacer, porque a lo mejor a ustedes les interesa. Yo tengo el problema, yo profesor de lógica, tengo el problema de que mis compañeros no saben qué fregados hacemos en lógica. Cuando mucho han pasado afuera del salón y ven que mis grupos se forman en círculo y a lo mejor piensan que es una florenciada. Dicen, pinche Víctor Florencio, son sus ondas raras, ¿no? Bueno, ahora ya puedo decir que no, que está en el programa y que ellos pueden consultar lo que es la comunidad de indagación, y una sugerencia en la comunidad de indagación es formarse en círculo. Pero lo más interesante es que yo voy a dar una clase de muestra a mis compañeros de la escuela. ¿Quiénes van a estar en esa clase? Chavos de nuevo ingreso. Vamos a tomar a un grupo de 20, porque lo que me interesa no es que me juzguen y digan si la hace o no la hace. Lo que nos interesa es que ellos vean cómo se trabaja lógica. ¿Por qué? ¿De qué asignatura eres? Biología. Porque el de biología va a ver cómo trabajo y va a decir, pues si él ocupa esto que es igual a lo que yo hago. O bien va a pensar, esto que él hace yo lo podría aplicar así. Estamos favoreciendo el trabajo en colegiado. Aquí la bronca es que uno quiera compartir con los demás, y si lo van a hacer les recomiendo que antes se tomen unas pastillas de valemadrina, ¿sí? Entonces esas pastillas ayudan mucho. Mira, lo que digas de mí no me interesa, lo que quiero que veas es cómo trabajo. Logramos que esta experiencia la va a compartir también un compañero de química de primer semestre y otro de mate de primer semestre. La condición es que tiene que estar apegado a los programas en la propuesta didáctica, no a los programas que tienen nombres de autores, a los que no tienen nombres de autores, o sea, a los originales. Esa es la condición. Después de eso vamos a tener una puesta en común en la cual los compañeros van a decir qué encontraron que ellos podrían hacer. Bueno, eso es algo de lo que vamos a trabajar. La otra parte que vamos a trabajar es lo que ustedes van a hacer el día de mañana. Vamos a explorar programas. Pero ¿cómo los vamos a explorar? No únicamente lo vamos a leer, sino el de biología nos va a platicar su programa. No lo va a exponer técnicamente, nos va a platicar su programa. ¿Cuáles son los contenidos de su programa? ¿Cuáles son los aprendizajes esperados? Y seguramente yo le tendré que hacer preguntas porque hay ondas que yo no sé de biología. Él seguramente como biólogo va a decir, es que la estructura de la célula, y yo, madres, ¿cuál es la estructura de la célula? Entonces levanto la mano y le pregunto, ¿cuál es su nombre? Le pregunto, Mariano, ¿me puedes decir cuál es la estructura de la célula? Y él me va a hablar de núcleos, organelos, y yo le voy a decir, oye, ¿qué es un organelo? Y entonces él va a decir, bueno, un organelo es, a partir de ese momento, él me está compartiendo lo que es su programa y yo lo estoy conociendo. Pero lo mismo va a ser el de matemáticas, lo mismo va a ser el de ecología. Bueno, esa es una. Luego la otra está en la lectura. Yo tengo que leer el programa de los otros, aunque diga que no lo entiendo, excepto que tenga una doble capa de teflón, no se me va a pegar algo. Pero yo creo que sí se nos pega. Es un ejercicio. Este proceso de compartir nos va a llevar, es lo que esperamos, lunes, martes y miércoles,
a que nos juntemos de cuates. Yo me llevo bien con Mariano, pues Mariano y yo trabajamos juntos. Y vamos a ver qué podemos hacer, ese espacio compartido. ¿Cuáles son los nudos que hay en nuestras redes de aprendizaje? Y con base en eso vamos a diseñar cada quien va a diseñar una situación de aprendizaje. ¿De acuerdo? Bien. Pero vamos a pedirles algo más. Lo general es que sean los cuates, los que digan, yo con Sergio, yo con Justo. ¿Por qué? Porque es mi cuate, me llevo muchos años. Entonces, nuestra actividad va a ser para los chingones. Entonces, yo me voy a parar frente a mis compañeros y les voy a decir, levanten la mano los que sean chingones. Seguramente muchos, ya alguien la levantó por allá. De esos quiero. Entonces, una vez que tengamos identificados a los chingones, les vamos a decir, aquellos que son chingones, busquen aquel, entre otros chingones, que no les caiga bien. Y pónganse juntos a hacer una actividad. Si tan chingones son, trabajen con quien no se han podido llevar bien. Vamos a ver qué sale. A lo mejor es desplumadero, a lo mejor es un descamadero, dependiendo de lo que tengamos en la fauna de nuestro plantel. Pero puede ser que cuando vayas rumbo al matadero, digas, hijos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y a lo mejor eso te permite que cuando tú estés en aula y tengas un chavo que se niega a trabajar con el otro porque no se caen bien, no le digas, lo tienes que hacer a la de a fuerza, sino que le des razones, porque tú sabes que la otra persona no es igual a ti y algo tiene de diferente que vale tratarlo. Lo que tenemos, lo que hace ricas nuestras escuelas, es que somos diferentes. Ayer que venía yo con mi pareja, venía dormido el bebé, eso fue una ayuda. Tengo un bebé de 2 años y medio. No me vayan así como esto, ¿es tu nieto? No, es mi hijo. No vayan a fregar con eso. Porque luego me encuentran en la calle y dicen, ¡ay, qué bonito es tu nieto! Es mi hijo. Bueno, no tienen que dedicarse a dar explicaciones, pero bueno. El punto es que veníamos platicando sobre, yo le quería preguntar a ella, ¿qué es lo que te hace diferente? Y bueno, esa es una pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué me hace diferente? O sea, cuando yo me muera, Víctor Florencio, ¿de qué se va a perder el mundo? Si se ríe nada más, significa que de nada. Pero tengo la seguridad de que cada uno de nosotros tiene algo único que nadie más tiene. Vayamos en búsqueda de eso único. Y que después de desplumar, de quitarle las escamas, el pelo o el caparazón, nos demos cuenta de que en el otro hay una riqueza, por muy pendejo que lo veamos. Que en el otro hay algo valioso, por muy corrupto que lo consideremos. Que en el otro hay algo interesante, por más aburrido que lo veamos. Pero esto nos permitirá tener elementos para compartir con los chavos. Fíjate que lo que acabas de tocar me parece que es una de las grandes bondades de esta invitación. Ya tenemos que hacerla como equipo. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir invirtiendo para trabajar aislados? Cuando hay países que nos muestran que el trabajo colaborativo, laborar con el otro, nos permite lograr grandes cosas. Recuerden, aquellos que tienen vida de pareja, la vida de pareja, vista como ya te conozco, ya que, le da en la madre a la relación. El chiste ese que cuentan los hombres de que porque suben de peso,
porque llegan y levantan la sábana y dicen siempre lo mismo y se van al refrigerador. Ese chiste que nos decíamos hace tiempo, empobrece la relación. Las mujeres cuando dicen que son las personas del ya, porque cuando están de novios, bueno, de casados en algunos casos, recién casados, ella dice, ya, pasa el tiempo, se acerca a él con intenciones especiales y ella dice, ya, pero pasa el tiempo y él está por acá emocionado y ella dice, ya hace falta que arregle la lámpara porque mira, está cayendo. Se ha caído, esto que estoy platicando en forma de chiste, es que hemos caído en la monotonía, en no encontrar qué puede tener el otro, y ese es un esfuerzo que tenemos que hacer. No sé, yo quisiera invitarles a que pensáramos las clases de esta manera. Lean por favor la presentación de Humanidades. Lo que estoy diciendo, sin el pendejo, sin el chingao, sin todo eso, está en el programa de Humanidades, pero léanlo. Y hay una parte que tiene que ver con esto. En el programa dice aprender a lo largo de la vida. Y aprender a lo largo de la vida es hacer un alto y ponerse a aprender, ponerse a pensar, ¿qué aprendí hoy después de la charla de Daniela? ¿Qué aprendí hoy después de la presentación de los chicos? ¿Qué aprendí hoy después de la clase de Víctor Florencio? Si mi respuesta fue nada, me tengo que poner a pensar si no fue tiempo perdido. Ahora mi pregunta es, ¿cuántos tiempos perdidos condenamos en la escuela? Por eso, justo, tiene que haber un momento en la clase en la que los chavos sean capaces de ponerse a pensar. ¿Qué conecta a la física con las matemáticas? Pero yo como profesor tengo que propiciarlo, tengo que lanzarle la pregunta. Ya que la lancé, es lo mismo a preguntarse, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Y esa es la idea. Seguramente nos dará elementos para ser distintos. Por favor. Mira, Sara tiene el micrófono. Buenas tardes, Gilberto Aragón, CETIS 99 Yautepec. ¿Tu nombre? Gilberto. Gilberto. Sí. Dos cuestiones. Una es en relación a la estructura de la transversalidad. Ahora que nos están dando nuevos planes de estudio y que ya viene prácticamente todo establecido tal cual, punto por punto. En el caso de la transversalidad, los ejes en donde se van a trabajar, ¿van a surgir del propio trabajo al interior del plantel o ya están establecidos per se o de antemano? Una. La segunda, que si estos ejes que se van a trabajar dentro de la transversalidad y obviamente interdisciplinariamente, tienen que ver o se van a basar únicamente en las competencias genéricas. Gracias, Gilberto, ¿verdad? Número 1, no todo está hecho en los programas. No todo está hecho en los programas. Fíjate, por favor, o fíjense en los aprendizajes esperados. Luego vienen productos, pero los productos son sugerencias, lo planteó Daniela. Fue lo que se nos ocurrió a nosotros, desde nuestro contexto, desde nuestra realidad. Pero Huauchinango es muy diferente a Yautepec, tan solo con el clima. En Huauchinango puedo hablar de lluvia. Me voy a Sonora, me voy a San Quintín en Baja California Sur y años para que llueva en San Quintín. Las realidades son distintas. ¿Sí? Entonces, no está todo hecho en los programas. Ustedes tienen que hacer, nosotros tenemos que hacer, yo estoy también como profesor, tenemos que hacer exploración de los programas. Te voy a hacer una confesión, pero no se lo digas a alguien. Yo soy autor, coordiné el de lógica. Lo leo y le encuentro cosas nuevas. Y yo fui el encargado de la redacción. Lo leo de nuevo y le encuentro cosas nuevas. Esto tenemos que hacerlo, la relectura. Bueno, no todo está hecho.
Siguiente, por decreto, ni los zapatos entran. Podrá estar muy bonito escrito ahí, pero si no lo llevamos a efecto nosotros, ni más. Lo importante es que está ahí, escrito. Es la primera parte. Espero haber contestado la primera pregunta. ¿Sí? La segunda, ¿me la recuerdas, por favor? Es sobre la transversalidad. Y las competencias. Y las competencias, sí. Ok. Que si solamente se refiere a las genéricas. No. Aquí sería un trabajo muy interesante de academia. Incluso si quieres hacer un doctorado, a lo mejor valdría. Y ahora que va a entrar LO, para no decir AMLO, y que a lo mejor entra Esteban Moctezuma, haces una propuesta y a lo mejor eso te manda que te den una beca y buena onda. Y a lo mejor lo que puedes hacer es, propongo hacer un estudio de cómo los aprendizajes esperados, los contenidos específicos y los contenidos clave tienen contacto con las competencias genéricas y disciplinares. Yo creo que vas a encontrar muchísimas conexiones. Algunas explícitas, otras las vas a tener que pensar. Pero regreso con justo. Si tú no diseñas situaciones de aprendizaje en el aula que las propicien, por mucho que estén ahí, va a ser letra muerta. Gracias, Gilberto. Mariano, ¿levantaste la mano o mataste una mosca? Ah, bueno, no me apantalles. Buenas tardes a todos, Mónica. Hola. Del CBT 166. Mi nombre es Mónica, soy del CBT 166. ¿Mónica? Permíteme, Mónica, ¿le escuchan bien? ¿Sí escuchan bien? ¿O es que escucho medio viciado? Más cerquita el micrófono o más sí, lejos, ahí. más cerca, por favor. Bueno, hoy quiero compartir algo. Uno de los retos de ser presidente de academia es cambiar nuestra actitud y nuestra forma de trabajar. Yo voy a cumplir 30 años de servicio y cuando yo llegué a DGETI, llegar a la academia es decir cómo ibas a trabajar, pero por tus propios medios y comentarles que tengo ya casi 30 años de servicio. Entonces, en ese caminar, tiene poco que soy presidente de academia y uno de los retos fue cambiar la mentalidad de los compañeros, porque normalmente estamos acostumbrados a diseñar el material, los instrumentos de evaluación, las estrategias de aprendizaje, las dinámicas en grupo, cómo vamos a reflejar la evidencia o el producto, pero nos cuesta trabajo compartir. Y entonces ese era uno de los retos que teníamos más fuerte, el poder integrar a los idóneos, y nos llevamos muchas sorpresas. Uno de los puntos con los que empecé es compartir mi material, mis formatos para lo que es el instrumento de evaluación, libros, y empezar a acercar a los idóneos. Ellos son gente valiosa. Cuando ellos llegaron, muchos de nosotros no los integramos, los hacíamos llegar a la academia y los ignorábamos, no los dejábamos participar. Entonces, a través de una de las propuestas que hace mi institución es poder compartir con ellos. Quiero decirles que ha sido un trabajo muy bonito, ya nos integramos, podemos compartir materiales, estamos trabajando ya con materiales elaborados por compañeros dentro de la institución, ya por módulo. Dentro de ese material ya vienen diseñados instrumentos de evaluación, lo que es el examen diagnóstico, lo que es el contenido de la actividad, ya está diseñado lo que va a ser el producto y empezamos a ver ya esa parte de la transversalidad para este periodo. Entonces, ¿eso qué nos ha hecho a nosotros? Integrarnos. La parte más difícil, y lo voy a compartir, es, me costaba trabajo acercarme a los que somos más antiguos, porque somos muy resistentes y a veces nos cuesta trabajo aceptar recomendaciones. Pero tuve que trabajar la humildad y había gente con la que no me llevaba bien, había gente a la que no le caía bien, había gente a la que no le gustaba acercarse y que a través de ir tratando de compartir empezamos a integrarnos. Entonces yo creo que esa parte es la más importante, que todo lo que nosotros vamos a obtener aquí en este trabajo lo llevemos a nuestros planteles, lo compartamos con nuestros compañeros, intercambiemos nuevas experiencias. Hay gente idónea que trae muy buenas ideas. En el caso de mi plantel hay 2 o 3 chicas que ya están elaborando ya manuales,
ellas ya tienen el área de la especialidad de recursos humanos. Y quiero compartirles que quienes nos llevan la delantera y con orgullo son los del área de informático cómputo. Ellos tienen años ya que antes de que nos vayamos de vacaciones, ellos ya están proponiendo como academia qué materias van a dar, qué maestros, en qué módulo. Ellos ya tienen elaborados exámenes, instrumentos de evaluación, manuales. Entonces, yo creo que esa parte es muy importante, el que podamos empezar a compartir más, en que empecemos a cambiar un poco más, no nomás integrando a los idóneos, sino nosotros que somos los más antiguos, empezar a vertir la experiencia que ya tenemos. Es difícil, o sea, yo sé que es difícil en cada plantel. Para mí ha sido difícil, han sido casi 4 años, lo hago con gusto. Lo que sí quisiera es decirles que sí se puede, o sea que hay que romper esa barrera. Otra cosa que nos cuesta trabajo es invitar al compañero a entrar al aula y que vea cómo estamos trabajando, o acercarnos en el pasillo y decirle, para esta actividad yo hice tal cosa, y lo estoy relacionando con el contexto social, familiar y profesional. Y ahora la parte del reto, y lo digo, es las habilidades socioemocionales, porque algo que tenemos que hacer es analizar al grupo, hacer un cuestionario previo donde conozcamos el contexto familiar del alumno, porque habrá temas o actividades que le cueste trabajo desarrollar. Y a veces no se acerca y dice, no tengo dinero para eso. No puedo elaborar esa actividad porque en mi casa no alcanza el dinero, pero se la puedo traer de tal o cual manera. Entonces empezar a socializar un poco con ellos, pero sin que se pierda la estructura del respeto, porque son tiempos difíciles, ellos a veces no nos dejan pasar para compartir o para platicar. Eso es todo. ¿Cuál es tu nombre? Mónica, Cebeti 166. A ver, ¿Mónica o Mónica Cebeti 166? Mónica, maestra. Ay, Mónica, ok. Permíteme, Mónica, consérvalo. Te voy a regalar algo, ¿te parece? Sí. Hay un contenido de lógica, un aprendizaje esperado, y es que los chavos aprendan a decir de manera eficiente lo que quieren y que tomen en cuenta al otro. Hubo un filósofo que no interesa su nombre, Grice. Este filósofo dijo que cuando tú dices más de lo que la gente te puede atender, tu mensaje pierde fuerza. Entonces la idea es, trata de decir lo que quieres decir con el menor número de palabras. ¿Te parece si jugamos a eso? Okay. Vas a decirnos qué es lo que quisiste decir de la manera más breve posible. Hazlo. Ok, que como presidentes de academia llevemos la información de forma eficiente, la compartamos con los compañeros, que lo que ya nosotros tenemos elaborado como materiales didácticos, instrumentos de evaluación, presentaciones en PowerPoint, las compartamos con las personas y que permitamos que la gente que es idónea participe. Ellos van a aportar mucho para nosotros y a partir de ahí vamos a poder hacer el trabajo en el aula. Mónica, ¿te parece si hacemos una evaluación? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿está bien? Ok. Por favor, levanten la mano aquellos que digan que Mónica fue breve en este segundo momento. Fue breve. Por favor, Mónica, levanten bien para que Mónica vea. Si no están de acuerdo, manténganla abajo. Quiero que evalúes. No fuiste tan breve, ¿verdad? Bajen la mano. Ok, lo vas a decir por tercera ocasión. Pero tienes que decirlo de la manera más breve y completa posible. ¿Sale? Ok, compañero. ¿Listos? Ok, compañero, si tú como presidente de academia quieres que tu trabajo se vea reflejado en el aula a través de tus compañeros, tiene que cambiar tu actitud. Y tu actitud debe de ser de liderazgo, de compartir materiales, de motivar a los compañeros que van llegando con nosotros, que son los nuevos idóneos. Utilices la tecnología, pero sobre todo, viertas tu experiencia a tus alumnos. Levanten la mano, por favor, quienes digan que Mónica ahora fue breve, cumplió con este criterio de brevedad. Levanten la mano, por favor. ¡Ah! Fíjate, dijeron que fuiste más extensa. Bien, gracias, Moni. Fijémonos en algo interesante aquí. ¿Cómo la posibilidad de vernos en los demás
nos permite mejorar. Cuando yo tenía 14 años, fui con mis papás a una alberca y yo me lanzaba a la alberca porque había unas damas muy guapas y entonces, préstame este porque había unas damas muy guapas a las que yo quería impresionar. Entonces me paraba en la orilla de la alberca y me aventaba unos clavados, ¡guau!, maravillosos. Salía y me cuadraba. Y entonces mi mamá, mi adorada madre, con lo cariñosa que es, me dice casi al oído: hijo, cuando te vientes a la alberca, cierra las piernas porque pareces rana. Cuando los demás nos ven y escuchamos a los demás cómo nos evalúan, descubrimos cosas de nosotros. Esto que hicimos ahorita se llama coevaluación. Y entonces, seguramente después de esto, muchos de ustedes, cada vez que levanten la mano y vayan a hablar, se van a preguntar: ¿estoy siendo breve? Y esto lo hacemos intencionalmente en clase, porque a los chavos les permite. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Láncense, si no, ¿qué sabor tiene esto? A ver. Bueno, va la tarea, va la tarea. Primero déjenme corroborar algo. No, primero tenemos una chamba aquí. Anoten, por favor, escriban. ¿Qué les sorprendió? Si es que hubo algo. ¿Qué les sorprendió de la charla que tuvieron conmigo? Si es que les sorprendió algo. Bien, levante la mano, por favor, quien se haya sorprendido con algo. Bueno, pero por lo menos te sorprendiste con algo, con una. Ok, un compañero, o sea, nadie más. Repito mi pregunta, levanten la mano los que se hayan sorprendido con algo de la charla, levántenme la mano. Qué buena onda, o sea, los demás ya habían vivido la charla, ya sabían lo que yo iba a decir, ya lo habían vivido, ya habían estado en situaciones similares, todo les pareció nuevo y normal. Lo pregunto porque una de las cuestiones que tienen que aprender los chavos en humanidades es a detectar qué les asombra. Newton hizo lo que hizo porque se asombró. Y cada uno de los que han participado en la construcción de la humanidad y han aportado algo especial es porque se asombraron. Por favor, asómbrate de que no te asombró algo. Los chavos tienen que aprender esa parte. Bien. Te voy a pedir ahora que escribas si fue valioso estar en esta charla, en la charla que acabamos de tener, si fue valioso o si no fue valioso y por qué. Por favor, perdón porque no han terminado algunos de escribir, pero levanten la mano los que digan que sí fue valioso estar aquí. Gracias. Bajen la mano. Levanten la mano los que opinen que no fue valioso estar aquí. Se vale pensar diferente. Okay. Levanten la mano
los que no saben si fue valioso o no fue valioso. Ok, gracias. Una persona, gracias. A veces, ¿por qué son importantes las habilidades socioemocionales? Porque una de ellas es aprende a suspender tu juicio. Aprende a suspender tu juicio. Cuando no tengas elementos para decir sí o no, lo mejor es que esperes. ¿Saben cuál es el peor momento para casarse? Cuando estás enamorado. Y creo que muchos ya saben por qué. Debe cambiarse la ley electoral, y esta fue una conclusión de mis estudiantes. Tiene que cambiarse la ley electoral para que las votaciones no sean después de una campaña. Que la campaña haya pasado, que pasen 6 o 7 meses, y que después de eso se convoque a votaciones. Porque entonces las personas tendrán más elementos para pensar que deciden. Tiene que haber una suspensión del juicio. Y eso es algo que nuestros chavos tienen que aprender. En tecnología se llama principio de precaución. En ciencia se llama también principio de precaución. En la vida, no científica ni tecnológica, sino en las decisiones personales, se le llama prudencia. Les agradezco que hayan estado el día de hoy y les dejo la tarea. La tarea es que tengan claro cuál es su programa. No me refiero a los que tienen nombres de autores, se los debió haber compartido los aireños, si no hay que ver cómo, que se aseguren, por favor, porque son los programas con los que vamos a trabajar mañana. Si no son, aquí hay profesores del componente profesional. Si no son del componente básico, no se preocupen, tomen el programa que sea, el que más les interese. Lo importante es que todos vengamos con un programa porque es parte de lo que veremos mañana. Un ensayo para compartir. Fue un placer estar con ustedes. Nos vemos mañana, por favor. Sean puntuales. Bonita tarde y gracias. El día de mañana, compañeros, estaremos aquí iniciando a las 8:30, por favor. Sí, como dice el maestro Víctor, seamos puntuales. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, maestro Florencio.